Hello muñecuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this English class again. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés. Hoy vamos a ver un tema súper importante y es el tema de los imperatives o los imperatives. Por ende, van a aprender en qué contextos los pueden usar. Recuerden que se pueden suscribir aquí abajito y compartir esta información con otras personitas que lo necesiten. Además, pueden apoyar mucho este canal si dejan algún comentario, si le dan un like, en fin, thank you. Bueno, entonces, en los imperatives, los verbos van sin el to. Se ponen en infinitivo, pero sin el to. Esta es como la regla gramatical principal de los imperatives. Ahora, los imperatives los podemos usar para dar órdenes, también para dar instrucciones, o si desean también pueden usar los imperatives para advertencias, ofrecimientos e invitaciones. Estos serían entonces los principales 5 contextos de uso de los imperativos en inglés. Vamos a iniciar con las órdenes. ¿Cómo daríamos órdenes usando los imperativos? Sencillo. Supongamos que yo le digo a alguien que escriba el nombre rápidamente. Entonces en inglés yo diría, write the name quickly. ¿Sí? Cierro con signo de admiración, ya que este signo de admiración le da como ese toque de orden a la frase. Vemos entonces que inicio aquí con write, que sería escribir, es el verbo escribir, pero como se supone que yo le estoy dando una orden a alguien, solamente coloco write, no coloco un sujeto antes, sino que coloco el verbo tal cual lo conozco, write. Write the name quickly. Escribe el nombre rápidamente, ¿vale? Entonces observen que iniciamos en este caso con el verbo en imperativo. Ahora, supongamos que yo voy a dar una instrucción a alguien. Yo voy a decir en inglés, haz clic en el icono azul. Sería click on the blue icon. Miremos entonces que inicio con este phrasal verb click on, que significa hacer clic en. Entonces, no importa si es un phrasal verb, lo importante es que inicio con el verbo tal cual lo conozco, que sería click. Y como es un phrasal verb, por eso está acompañado de la preposición on, click on, que en el contexto de la computación significa hacer clic en. Ahora, ¿cómo sería una advertencia? Sencillo, supongamos que yo voy a decirle a alguien, ¡ah! Ten cuidado con las escaleras. En inglés podría decir, watch out for the steps. Como pueden observar, aquí también estoy usando un phrasal verb que sería watch out for, el cual significa tener cuidado con. Por lo tanto, no importa si es un phrasal verb como click on o solamente un verbito como write. Aquí lo importante es que pues iniciamos con el verbo principal que sería watch. Y ya las palabras out y for serían el complemento que lo hacen ver como un phrasal verb. Ahora, ¿cómo le ofrecería yo algo a alguien usando los imperatives? Sencillo, supongamos que yo en inglés voy a decir, toma otro trozo de pastel o come otro trozo de pastel, es lo mismo. Diría, have another piece of cake. Entonces vemos que aquí coloco el verbo have, que en este contexto puede significar comer o tomar. Toma otro trozo de pastel o come otro trozo de pastel. Estoy haciendo un ofrecimiento a alguien. Y por último, ¿cómo haría una invitación usando los imperatives o los imperatives? Sencillo. Yo puedo invitar a alguien diciendo, ven con nosotros. En inglés yo diría, come with us. Entonces observen que aquí tengo el verbo come, que significa venir, pero como estoy hablando en imperativo, pues yo lo traduciría como ven con nosotros, ya que le estoy hablando a alguien. Entonces, concluyendo esta primera parte, estos serían los 5 contextos de uso en donde podemos ver los imperatives para órdenes, instrucciones, advertencias, ofrecimientos o invitaciones. Estas oraciones que les acabo de explicar, según su estructura gramatical, serían oraciones afirmativas. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo podría ser una oración negativa usando los imperatives? Ya les voy a explicar. La estructura es muy sencillita. Iniciamos poniendo el auxiliar do not, que sería el auxiliar que da la negación al imperativo. Recuerden que también pueden usar su contracción, que sería don't. Y luego colocamos el verbo en infinitivo, como los pusimos arribita, es decir, el verbo tal cual lo conocemos sin el to. Por ejemplo, si yo digo en inglés, no te tardes, o no estés tarde, o no llegues tarde, sería don't be late. Vemos entonces que en esta frase imperativa voy a empezar con el auxiliar don't. En este caso utilicé la contracción, que sería lo mismo que do not. Ese es el auxiliar negativo que le da esa negación a esta frase imperativa. Y luego voy a colocar el be, que es el verbo en infinitivo, ser o estar, ¿vale?
Don't be late sería como una orden, no estés tarde o no llegues tarde. Otro ejemplo podría ser si yo le digo a alguien, no uses el celular aún. En inglés, esta oración imperativa sería don't use the cell phone yet. Como estoy diciendo no uses, es por eso que al inicio coloco de nuevo el auxiliar don't, ¿sí? Que le da esa negación a la oración imperativa. Y luego coloco el verbo use, no uses, don't use the cell phone yet. No uses el celular aún. Ahora vamos a colocar esta instrucción de aquí arribita de forma negativa. Sencillito, ¿cómo quedaría? Don't click on the blue icon. No hagas clic o no des clic en el icono azul. Aquí también inicio con el auxiliar don't y luego coloco el phrasal verb click on. Recuerden que siempre el verbo debe ir sin el sujeto. Don't click on the blue icon. A no ser que queramos sonar más fuertes y decisivos, ahí sí podríamos colocar el you, pero eso se los voy a explicar a continuación en los siguientes tips. Chun, 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 chun. Entonces, mis muñecuras, vamos a mirar algunos tips en el uso de estos imperatives en inglés, que son súper importantes que lo sepan. Por lo tanto, tip número 1. Si quieren que esas órdenes suenen más suave, es decir, que no suenen tan bruscas, por así decirlo, pueden usar dentro de la oración imperativa las palabras just, please o if you wouldn't mind. Esta última frase significa si no te importa, si no te molesta, si no te importaría. Entonces, supongamos que yo le voy a decir a alguien, cierra la ventana si no te molesta. Sería close the window if you wouldn't mind. Observemos entonces aquí que en esta primera parte tengo pues la orden como tal, la oración imperativa, close the window, y aquí estoy completando con la frase if you wouldn't mind, si no te importa, si no te molesta, cierra la ventana si no te importa o cierra la ventana si no te molesta, close the window if you wouldn't mind. Por lo tanto, observen entonces que esta orden suena como más suave, ¿cierto? No suena tan brusca. Close the window if you wouldn't mind. Cierra la ventana si no te molesta o cierra la ventana si no te importa. Otro ejemplo dando una orden suave sería just write the name. Esta oración quiere decir solo escribe el nombre o escribe solamente el nombre o escribe solo el nombre. Vemos que aquí yo le estoy agregando el just antes del verbo en infinitivo, que en este caso es write, que significa escribir. Vamos con el tip number 2, es decir, con el tip número 2. Y es que si quieres sonar más educado y más formal, en los imperativos que están con estructura afirmativa, como los que vimos al inicio, le pondrías el do adelante. Es decir, antes del verbo en infinitivo le agregaríamos este auxiliar do, que en este contexto cumple una función enfática. Por ejemplo, si yo le ordeno a alguien diciendo, por favor, siéntate y descansa, yo diría en inglés, do sit down and rest. Vemos que al inicio yo coloco este do, que sería como un auxiliar enfático y performativo, que podría traducirse como por favor, como para que suene más educado y formal. Y luego de este auxiliar do voy a colocar el phrasal verb sit down. Esto sería para estructuras afirmativas. Ahora, ¿cómo yo haría esto para estructuras negativas? Es decir, que suene más educado y formal en estructuras negativas. Sencillo, pues en vez de usar la contracción don't, yo utilizaría el do not y luego coloco el verbo normal en infinitivo, que sería en este caso use. Do not use the cell phone yet. Por favor, no uses el celular aún. Vemos entonces que en vez del don't uso el do not, es decir, el auxiliar separado del not. Y después el verbo en infinitivo use. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso el do me gusta traducirlo como por favor, para que suene como más educado y formal. Vamos con el 3, con el tip number 3, con el tip número 3. Y en este caso, como les decía anteriormente, unos minutitos atrás, de que si ustedes quieren sonar ya de manera más fuerte o más decisiva, aquí ustedes pueden usar el pronombre you. Además, esto le dará más énfasis a la persona a la que se dirige. Por ejemplo, si yo voy a decir, tú espera un poco más, yo diría, you wait a little more. Por ende, además de sonar más fuerte y decisivo, también se está haciendo énfasis en esa persona en particular que sería usted. Usted espera un poco más, ¿sí? Entonces mire que hay un sonido como un poco más fuerte, más decisivo. Y después del you colocan en este caso wait, que significa esperar. Usted espera un poco más o tú espera un poco más.
O simplemente ese you no se traduciría, por lo tanto también puede decir espera un poco más y listo, ¿sí? You wait a little more, espera un poco más. Solamente que si ustedes nombran el you, como se los decía, pues va a sonar más fuerte y decisivo. Lo mismo pasaría con el siguiente imperativo negativo. Por ejemplo, si yo digo, no me digas lo que yo tengo que hacer o no me digas lo que tengo que hacer. En inglés sería, don't you tell me what to do. Don't you tell me what to do. Vemos aquí entonces que estoy colocando como auxiliar inicial el don't. ¿Listo? Miren, coloco el don't, pero después de este auxiliar negativo yo coloco el pronombre you antes del verbo tell, que significa decir. No me digas. Entonces, si ustedes recuerden, dicen el you, don't you tell me, este you hace que esto suene más fuerte y decisivo. Pero si no, ustedes simplemente pueden decir don't tell me. Ahora vamos con nuestro tip número 4. Y es que para dirigirnos a un grupo de personas, podemos utilizar la palabra somebody antes del verbo en infinitivo. Por ejemplo, si yo digo, alguien llame a una ambulancia o llamen a una ambulancia, sería lo mismo. Diría entonces en inglés, somebody call an ambulance. Este tipo de imperativo es llamado impersonal o general. ¿Por qué? Porque se utiliza para dar una instrucción o una orden a cualquier persona que esté cerca. Por lo tanto, inicio el imperativo con la palabra somebody, que significa alguien. Luego pongo el verbo call, que significa llamar. Alguien llame. Y por último, an ambulance. Una ambulancia. Alguien llame una ambulancia. Somebody call an ambulance. Listo, mis preciosuras. Estos serían entonces los 4 tips de los imperatives. Ahora vamos a mirar una clase de imperativos en inglés que también es bastante interesante y son los exhortative imperatives. Es decir, los imperativos exhortativos. A ver, entonces, ¿cuáles serían los imperativos exhortativos? ¿En qué contexto los usamos? Sencillo. En este caso, los exhortative imperatives son usados para incitar, animar, inducir a alguien a hacer algo o a dejar de hacerlo. También se puede usar para hacer una sugerencia. En este caso vamos a usar la palabra let's. Por ejemplo, let's study early, please. Vamos a estudiar temprano, por favor. Vemos aquí que estoy induciendo, estoy animando, estoy incitando a alguien para que estudiemos temprano. Let's study early, please. Además, estoy utilizando el let's, que sería la contracción del let us, que significa vamos. Es decir, yo me estoy también incluyendo dentro de este imperativo. Además, también ustedes, como pueden observar, puede estar acompañado de el please, como lo puse acá al final. ¿Y cómo sería una estructura negativa? Sencillo. Yo diría, let's not forget to lock the window. Oración que significa, no olvidemos cerrar la ventana. Aquí estamos dando una sugerencia a otros de no olvidar cerrar la ventana. Es como un recordatorio. Let's not forget to lock the window. Además, después del let's, vamos a colocar la palabra not, que es la negación. Y después el verbo en infinitivo, como en este caso forget. Y con este último regalito finalizo, mis preciosuras. Este es el tema de los imperatives. Muchísimas gracias por visualizar todo este video. Recuerde que pueden apoyar a este canal y a estos videos dándole un like, suscribiéndose, compartiéndolo con otras personitas y por supuesto comentando alguna pregunta o un tema de recomendación que quiera que les explique. Nos vemos en otra ocasión. Besitos. Gracias por el apoyo. Bye.